Chicos, antes que nada les agradezco mucho que estén presentes en otra nueva capacitación exclusiva para los miembros y para también para aquellos PAS que forman parte de nuestros organizadores partner que están también aquí presentes. Quiero hacer un agradecimiento especial a Marcelito Padaro, que es gerente de todo lo que es la parte de cauciones de Río Uruguay, un gran amigo que desde el primer instante, del primer momento que le dije, che, Marce, ¿qué te parece? Vamos a una capacitación. Rápidamente me dijo, Alfred, ya poné fecha que lo hacemos. Así que bueno, Marce, mil gracias como siempre por la buena onda, por la predisposición que tenés con todos nosotros. Y bueno, también aprovechar para agradecer a tu equipo, que tenés un equipo maravilloso de cauciones, que vamos a ir hablando un poquito de todo este tema, ¿no? De este mundo de caución, pero bueno, quiero agradecerte porque realmente actúan extremadamente rápido. Es un gran placer para nosotros poder trabajar con ustedes, porque siempre con las cauciones es como todo medio contrarreloj, y ahí están ustedes para poder solucionarnos en el día a día y en el minuto a minuto. Así que bueno, Marce, muchísimas gracias en nombre de todos los que componemos esta estructura. Bueno, nada, agradecerte por las palabras. Un poco lo del equipo tiene que ver con que son gente que venían trabajando en el rubro de caución, que se incorporaron a Río Uruguay, y como bien decís, caución o lo querés y te gusta, o no lo querés y no trabajás en ese segmento. A los que nos gusta caución, sabemos que caución siempre es para ayer. Entonces, necesariamente tenemos que entender la necesidad de lo que nos piden las cosas. No tienen tiempo, porque los clientes se la piden para ayer. Entonces, la gente que se dedica a esto y le gusta esto, el tema de la rapidez es parte del negocio. Está dentro de lo que es nuestro negocio. Entonces, la verdad que tus palabras son muy lindas porque, como siempre decimos, cuando sale todo bien, está todo bárbaro. Cuando sale algo mal, obviamente nos tienen que tirar la oreja porque sale algo mal, pero que de vez en cuando te digan que lo que estás haciendo está bien, está bueno. Son mimos, está muy bien. Es real, Marce, es real. Y bueno, a ver, sabés que soy muy frontal y bueno, si algo no está bien, también lo digo, pero en el caso de ustedes realmente es un equipazo y de verdad que lo agradecemos porque a veces yo te he contactado, qué sé yo, fines de semana, cualquier hora, ¿viste? Y esto de darme la tranquilidad, decir, Marce, quédate tranquilo, lo vamos a sacar, no sé, ya, o el lunes a primera hora, o cuando sea. Es una linda forma de poder sentirte respaldado y seguro, ¿no? Como que la compañía realmente te banca. Nosotros hace mucho tiempo que venimos trabajando con Río Uruguay en el tema de cauciones. Honestamente hemos visto un vuelco muy grande cuando, digamos, tuvimos tu llegada. Así que bueno, simplemente eso, agradecerte y bueno, ya ahora sí darte la palabra para que podamos arrancar con la capacitación en sí, porque te cuento que para muchos de nosotros el tema de caución, eh, hay muchas cosas como que son desconocidas, como que es como un mundo nuevo, que muchas veces nuestros productores como que no quieren afrontarlo, porque no saben cómo encararlo, qué tipo de cauciones trabajamos. Bueno, hay muchas cuestiones que van muy relacionadas al tema de las distintas posibilidades, ¿no? Que hay en cauciones, que es un poquito lo que vamos a ver ahora. Gracias. Bueno, no les voy a mentir, tengo una ayuda a memoria con un machetito que lo voy a tener al costado, que lo voy a ir mirando. Un poco la idea es presentarme, que me conozcan. Yo empecé en el mundo de las cauciones en el año 97 y siempre trabajé desde el año 97 para acá en compañías monorrámicas de caución. Mi primer compañía fue aseguradora de créditos y garantías. Trabajé 13 años. Fue mi escuela, fue mi primer compañía de seguros, una compañía a la que yo quiero muchísimo. Una compañía que era una de las dos más antiguas que había en el mercado, y fue donde aprendí todo este negocio. Y muchos de los operadores que hoy están en otras compañías, en el país hoy hay 74 compañías que operan en caución, pasaron por ACG. Tengo una amistad con muchísimos de ellos y es una compañía que le estoy muy agradecido porque aprendí este oficio. Trabajé 5 años en Afianzadora Latinoamericana, otra compañía monorrámica
muy buena compañía también. Y Cosena Seguros fue una compañía que fue todo un desafío, era una compañía más chica de capitales nacionales. Estuve 8 años, hicimos un muy buen trabajo con el equipo, llegamos a posicionar la 11 en el mercado de la compañía y realmente en las 3 compañías que trabajé, en cada una de ellas tengo muy lindos recuerdos. Nunca quise trabajar en compañías multirama. Mi argumento de venta siempre fue que la compañía multirama no podía darle atención al productor, al organizador, que siempre yo prefería trabajar en compañías monorrámicas. Cuando llega el desafío de Río Uruguay, el gran desafío en la compañía, el ponerme de acuerdo con la dirección para ingresar, fue que entendieran que si bien Río Uruguay es una sola, el mundo de caución es un mundo diferente a la lógica que tienen todo el resto de las ramas. Y bueno, aceptamos el desafío, conformamos un equipo, hoy somos 7 personas en el equipo de caución. Yo tengo a cargo mío la parte del desarrollo comercial, tengo injerencia directa en la toma de negocios. También hay un equipo que es técnico comercial y en total somos 7 personas. 7 personas con nuestra directora que se llama Marcela Reñero, que es la directora, ella está en el comité ejecutivo y tiene a cargo 5 ramas de negocios de la compañía y una de las ramas es caución. Un poco lo que comentaba Alfredo, la diferencia que ustedes notaron por ahí en el servicio es que antes en Río Uruguay en caución había 2 personas y hoy somos 7. Entonces, el poder de respuesta cambia porque tiene eh, otro equipo conformado donde nos sumamos gente que veníamos del mercado a gente que ya estaba y conformamos un equipo de 7 personas. Me encontré con una página web eh, totalmente diferente, es una página que está pensada para todas las ramas y caución es una rama más dentro de la página. Me encontré con un sistema que vuela, el sistema de emisión de las compañías es realmente muy rápido, como la compañía, como todos saben, trabaja pensando en premio y no en prima. Para nosotros emitir las pólizas es muy sencillo porque nosotros cargamos el costo de la póliza y no tenemos que ir desde la prima, impuestos. Nosotros cargamos directamente el costo y se emite la póliza. Entonces, eso hace que la emisión sea para nosotros internamente muy ágil. Le cuento todas estas cosas que son cosas que me encontré. Esa es, en líneas generales, mi historia. Arranqué en el año 97, arranqué como segundo cadete de una compañía y llegué a ser gerente comercial en la última compañía en la que estuve. Manejé diferentes equipos de ventas y pasé por todos los sectores, desde lo que es la cadetería hasta lo que es una gerencia comercial. En el único lugar que nunca estuve en ninguna compañía de caución fue en cobranzas. Después conozco toda la operatoria, cómo se emite, las cláusulas y demás. Eh, no sé quiénes de ustedes saben de caución, operan con caución habitualmente, si saben mucho, no saben. Sé que mis otros compañeros, Marcos y Andrea, en su momento dieron una capacitación de caución y no sé si ustedes todos estuvieron en esa capacitación que creo que fue muy técnica para saber un poquito cómo es el grupo con respecto al conocimiento de caución. Bueno, nada, una vez más, Marce fue muy humilde en su presentación, pero es un grosso referente total del mundo de cauciones. Si ustedes hablan con gente de otras compañías, te van a decir, Marce, lo más. Así que bueno, tenemos la suerte de tenerlo. Con respecto al tema de caución en general, mira, en realidad pues es que hay de todo. Tenemos productores que sí están vinculados y orientados al tema de cauciones, algunos productores que por ahí se orientan más al tema de lo que es la parte de obra, de licitaciones, que están un poquito más cancheros, y otros que por lo general creen que por ahí el mundo de cauciones se terminan en el tema de la caución de alquiler, que en estos últimos 2 años se puso relativamente de moda, en lo que es tanto particular como comercial. Pero en líneas generales, como mencioné anteriormente, tenemos muchísimo desconocimiento en el tema de cauciones, y es por eso que muchas veces nuestros PAS
cuando se aparece algún tema, algún negocio de caución, es como que no te digo que lo esquivan, pero bueno, muchas veces no saben cómo encararlo. Por supuesto, lógicamente nosotros los orientamos y los acompañamos en la gestión para que la póliza pueda cerrarse. Pero hay mucho desconocimiento, independientemente de esta charla técnica que tuvimos con la gente en su momento de RUT de cauciones. Me parecía importante poder reforzar este concepto, que también fue un poco a pedido de nuestros PAS, para que conozcan y sepan que hay un mundo de cauciones que es mucho más amplio, y también este tipo de charlas mantenerlas más como habíamos hablado anteriormente, tipo como diálogo de café y no entrar en tanto tecnicismo, porque si no es donde se pierde un poco la cosa. Buenísimo, era más que nada para eso, para ver cómo, cómo encaraba la charla. Un poco, si quieren, ahí alguien levantó la mano, Pierre. Sí, un solo comentario, si me permiten, que lo que más me gusta a mí de seguros es vida, y en segundo lugar lo que me gusta es cauciones, por la sencilla razón de que son negocios sin siniestro, son negocios de atención al cliente. Para el productor no tiene ningún tipo de interferencia el siniestro, digamos. Cero carga administrativa, y lo que necesita es una buena relación con los clientes, lo que nos abre puertas para hacer otras cosas. Es un negocio de entrada la caución que es muy valioso. Sí, cuando dijiste lo de los siniestros siempre me persigno porque en caución, como bien decís, históricamente la siniestralidad estuvo debajo de los 2 dígitos hasta el año, te diría, 2007, 2008. La siniestralidad histórica de la rama era entre el 6 y el 8%. Hará cosa de 4 o 5 años se disparó, llegó a estar en el 19%. La realidad es que, y esto es una opinión personal, yo creo que también la siniestralidad era muy baja por desconocimiento del producto, tanto de los tomadores como de los asegurados, y que muchas veces los asegurados no sabían cómo ejecutar las pólizas de caución. Eso creo que fue una ventaja para las compañías para no pagar siniestros. Y fue una desventaja porque si tenemos un producto que se vende como garantía y los asegurados son los que lo exigen, y llegado el momento de tener que utilizarlo, no lo pueden utilizar, habla mal de nuestro producto. Con esto no quiero decir que sea sano que tengamos siniestros, pero que es parte del negocio. Lo que tiene de malo en caución el siniestro es que las primas que cobramos son muy bajas, son tasas muy bajas en relación a las sumas aseguradas. Entonces, nosotros podemos vender, y si por ahí tenés un siniestro, una suma asegurada grande, el impacto contra la cartera es muy grande. Muchas veces un siniestro te puede llevar el 70, el 80% de la prima que generaste en todo un año de trabajo. Por eso Entonces, es importante la función del PAS en esto. El productor de seguros es el que tiene que hacer la buena selección del riesgo y pasar clientes que valgan la pena, porque de esa forma mantiene las tasas bajas y permite tener un trato fluido con los clientes. sí, es muy cierto. Muchas veces hablando con Alfredo y que no me conocía tanto, eh, en determinados negocios puntuales, cuando la carpeta esté muy justa, nosotros hacemos un análisis técnico financiero de los clientes. El análisis es muy sencillo, se toman determinadas cuentas del activo, determinadas cuentas del pasivo, se toma como base el patrimonio neto de las empresas y se toman las ventas. De las ventas de esa empresa se dividen por 12 y según el score de Gnosis, verás, más un cálculo que se hace financiero, se le puede dar al cliente una línea de crédito basada en las ventas, que pueden ser 3 meses de ventas, 6 meses de ventas, 9 meses y hasta a veces 12 meses de ventas. Si nosotros tenemos un mal concepto del cliente o tenemos una opinión negativa, el score que le vamos a dar de capacidad va a ser más bajo a que si la opinión que tenemos de ese cliente es muy buena. La relación hace que también nosotros confiemos más en los clientes a medida que los vamos conociendo. Vamos emitiendo pólizas,
vamos viendo cómo nos desafectan, vamos viendo cómo nos van pagando. Ante un reclamo de incumplimiento, si nos mandan rápido la documentación para defendernos, la relación, lo que nosotros conocemos como relaciones, también existen entre las compañías y los clientes a través de los productores y los organizadores. Si a mí un cliente que está muy justo me llama Alfred y me dice, che, Marce, mira, este cliente lo conozco hace 10 años, le hice la flota, le hice el todo riesgo, le hice esto, es un cliente mío y yo confío en Alfredo, mi línea la voy a correr un poquito, porque nunca me falló. Eso no implica que no Es una pueda responsabilidad muy grande también. Es una responsabilidad muy, muy grande. O sea, yo cuando me planteé la primera vez que me planteó que tuve una situación así, con una caución importante, me dijo, mira, Alfred, o sea, el cliente medio que no da, pero bueno, está la responsabilidad tuya en decirnos si querés que se la demos o no. Es un tema, pero bueno, yo le agradezco inmensamente ese gesto. La verdad, nunca me pasó. Trabajamos con 20 compañías, muchas tienen cauciones, jamás en la vida nos dieron esa posibilidad de poder definir una caución en base al análisis que nosotros hacemos. Hay que estar muy fino con esto. Entiendo que por ahí lo puede llegar a hacer alguien como Pierre, que es un tipo que tiene mucha experiencia en el mundo de las cauciones. Por ahí Pierre un poco también decía la responsabilidad del productor en hacer un análisis previo para saber si podemos dar o no esa caución. Eso es muy avanzado, chicos. Pero bueno, en principio, con la charla de hoy, me voy a conformar con que quede claro qué es lo que necesitamos en principio, para que la compañía haga ese análisis, ¿sí? Pero bueno, llegado el caso, cosa que yo le agradezco inmensamente a Río Uruguay que confíe en nosotros, hemos tenido casos también de productores en la cual al cliente no le daba la caución, la compañía se daba vuelta y nos decía que por ahí si nosotros le dábamos el aval se podía aprobar, y en ese caso yo hablo con el productor porque yo no conozco al cliente, o sea, son ustedes los que conocen ese cliente, y donde tenemos que meter una ficha y una apuesta para saber si el cliente va a tener la posibilidad de poder pagarlo o no. Después, como todo, pueden existir un montón de complicaciones, ¿no? Pero bueno, en principio es muy importante que ustedes, cuando se trata de caución, digamos, mientras más conozcamos al cliente, mejor. Más chance tenemos de que esa caución pueda llegar a darse. Y en otros casos sale como por un tubo. Si el cliente califica, listo, se aprueba, pim, pum, pam, se presenta lo que hay que presentar y la caución sale. Sí, un poco en la misma línea también lo que les ofrezco, que para nosotros fue un punto de quiebre en el mercado del año 2001. En el año 2001 aprendimos mucho porque post-2001, en el año 2002, 2003, cuando la economía se empieza a recuperar, nos encontramos con que hubo una devaluación de, no sé si todos se acuerdan, de casi el 400%. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros analizábamos balances del año 2002, fijábamos una línea, pero las empresas estaban en el 2003-2004, con costos que superaban ampliamente lo que le daba la línea de crédito, y empezamos a visitar a las empresas. Entonces, cuando nos sentábamos con los clientes, nos decían, no, mira, este edificio que tengo que hacer, por decirles algo, es un edificio de 10 pisos. Yo ya hice de estos edificios 8. Nosotros tenemos el know-how del negocio. El tema es que numéricamente, hoy, cuando vos mirás nuestros balances en pesos, no te dan. Yo creo que hoy estamos en un escenario similar. ¿En qué sentido? En que las compañías estamos analizando balances de hace 2 años, un año, que fueron balances que las empresas estuvieron muy castigados. Con la inflación real que hay hoy, de un 60% anual, una misma obra que hace 2 años salía 100 millones de pesos, hoy te va a salir 250 millones. Entonces yo le estoy... Sí, es un negocio limpio, y es un negocio muy bueno para el productor, porque una vez que arman la carpeta y generan un volumen de negocios, no tiene ese llamado, no te va a llamar un cliente que tenés que cambiar la rueda de auxilio, el parabrisa, no tiene esa administración pesada que tiene una cartera de seguros patrimoniales. Una vez que nosotros armamos el balance, le vamos a pedir una vez por año que nos actualicen el balance. Si los clientes presentan avales y manifestación de bienes, los avales con el cambio del Código Civil hay que reemplazarlos cada 5 años. La manifestación de bienes se piden cada 2 años. Entonces lo que el productor o el organizador le tiene que pedir a su cliente es una vez por año que le actualice la carpeta. Y si todo va bien, le manda
Las facturas de la refacturación, el cliente se las paga, le manda la documentación para dar de baja las pólizas, se dan de baja las pólizas, la carga administrativa que tiene caución para el productor es muy baja. No es como en seguros generales que tienen que estar todo el tiempo actualizando sumas de autos, mandando tarjetitas de cobertura. Si algún cliente viaja a Uruguay, le va a pedir, se olvidó la hoja verde del auto para pasar la frontera. Esos problemas acá no los van a tener. Y un poco ya yendo bien al negocio, les voy a contar que este negocio, a diferencia de otros negocios, tiene 3 patas. Tiene un tomador, que es el que nos pide la póliza, un asegurado, que es el que le exige, y nosotros, que somos la compañía de seguros. Si el cliente no paga la póliza, si el tomador no paga la póliza, el asegurado sigue teniendo cobertura igual. Por eso en caución lo que se complica muchas veces es la cobranza, porque los clientes, la mayoría, ya saben que incluso no pagando las pólizas, le están dando cobertura a los asegurados igual. Entonces hay que ser muy prolijito en todos los meses, mandar las refacturaciones de las pólizas que se van emitiendo. Por ello estoy hablando de refacturaciones, y alguien que nunca emitió una póliza por ahí no sabe lo que es una refacturación. ¿Alguien nunca emitió ninguna póliza de caución? Marcos. Perfecto, Marcos. Dependiendo de los riesgos que te compren tus clientes en caución, hay riesgos puntuales que tienen refacturaciones trimestrales. Es decir, hay pólizas que se facturan por única vez. Un alquiler, una póliza de IGJ, una póliza de importadores, exportadores. Son pólizas que tienen una única factura, te la pagan una vez. Ahora, cuando vos te vas a obras, a suministros, a garantías aduaneras, dependiendo de los riesgos que tengas, vas a tener refacturaciones trimestrales que van a ser trimestrales hasta que se termine el trabajo, hasta que se termine la provisión o hasta que se termine el despacho aduanero. Esas refas, todas las compañías de caución las mandamos por mail los primeros días del mes en curso. Y tenemos la opción de cargar hasta 15 mails. Quiere decir que si vos, cuando tenés un cliente dado de alta, me pasás tu mail, el mail de las personas que trabajan con vos en la oficina, y hasta 15 mails del cliente, cuando nosotros mandamos la refa, llega todo ese componente de facturas que nosotros le llamamos refa a todas las personas que vos nos indiques, Marcos. ¿Por qué se hace de esta forma? No se hace para pasar en alto a ningún productor ni ninguna organización. Con el tiempo nos dimos cuenta que los clientes saben que si las pólizas no las pagan, siguen teniendo cobertura igual. Y lo último que te pagan de seguros es caución. Entonces, ¿qué hacían? Cuando había facturas en papel, llamaban a los productores, a los organizadores, y le decían: che, de las 10 que me mandaste me falta la factura 3 y 7. Y con eso te dilataban el pago. Al nosotros hoy mandar toda la información a todo el mundo, yo te estoy protegiendo a vos, porque el cliente no te puede decir a vos, Marcos, que le falta la factura 3 o 7, porque a principio de mes, cuando mandamos la refa, le mandamos todas las facturas, copiando lógicamente a todas las personas que nos indiquen. ¿Por qué lo hicimos de esa forma también? Hay compañías que son muy grandes, que tienen diferentes sectores y diferentes firmas para aprobar un pago. Entonces, los productores se dieron cuenta que le pasaban la factura al que pedía la póliza, le pasaban la factura al que la autorizaba y le pasaba la factura al que tenía que mandar el ok en pago. Entonces, ganaban tiempo para cobrar más rápido. No sé si te quedó claro, Marcos. Genial. Un poco yendo a los... Si voy muy rápido me dicen, me preguntan... ¿Qué pasa cuando la vigencia del seguro es cerrada con una fecha de finalización? O sea, ¿podemos tener también la posibilidad de hacerlo cerrado si tiene una fecha de finalización esa caución? Se puede hacer cerrado. De hecho, hay muchas pólizas que son cerradas. Tenés los alquileres que son cerrados, las pólizas de martilleros que son cerrados para la actividad o profesión, las pólizas de agencia de turismo que son cerradas, las pólizas de importadores, exportadores son cerradas,
Pero ¿qué pasa? En lo que es obra y suministro, el espíritu de la caución es cubrir la obligación principal. Si yo te contrato para que vos me hagas un edificio y yo te doy una póliza de cumplimiento de contrato, la obligación principal es que ese edificio se termine. Si yo le pongo una fecha de cierre a la póliza, lógicamente, cuando llegue ese momento de cierre, la compañía no lo va a facturar más. Pero hay jurisprudencia donde jueces han fallado a favor de los favores de los asegurados, diciendo que las compañías teníamos que seguir dando cobertura porque el espíritu de la póliza era cubrir hasta la obligación principal. Si el edificio se dilata la terminación del edificio en tiempo, nosotros seguimos dando cobertura igual, independientemente de que se haya estirado el plazo en el contrato, en el pliego y en nuestra póliza. Entonces, es discutible que en algunos riesgos se pueda cerrar la póliza. ¿Se puede cerrar? Sí, para evitarnos inconvenientes con las refacturaciones, para evitarnos discusiones de que muchas veces el asegurado no le devuelve la póliza, no le hace la nota. Por eso creo que también lo que le pasaba a Alfred a la organización es que al haber más personas en el sector y tener con quién hablar estas cosas, sin entrar en un cruce de mail todo el tiempo, lo hablas 3 minutos por teléfono, lo cerrás mucho más rápido que en un cruce de 7 u 8 mails. Creo que esa es la dinámica de trabajo que tenemos que buscar, tener mucha comunicación, mucha fluidez, caución. No es difícil, lo difícil de caución es armar una carpeta. Para armar una carpeta, ¿qué se necesita? Se necesita el último balance, se necesita el número de quit, que muchas veces figura en el balance y muchas veces no. Si nos mandan el acta del estatuto, los estatutos de los clientes, mejor, porque ahí nosotros podemos saber quiénes son los accionistas y por ahí nos podemos dar cuenta que hay accionistas de otras empresas que conocemos, y eso también, ver que una empresa pertenece a un grupo, también hace que le podamos dar más límite de crédito sin necesariamente tener documentación con la cual una respalde a la otra. A ver, chicos, como para ponerlo en tiempo y espacio, estamos viendo lo que es la parte de cauciones de obra, servicio, mantenimiento de oferta, ejecución, anticipo financiero, fondo de respaldo, etcétera. Después, Marce, por favor, amplíanos un poquito sobre los otros tipos de garantía, digamos. Yo porque por ahí como que van a llevar todo a este tipo de rama y bueno. Perfecto. Después, las otras pólizas que tenemos, que no sé si les ha tocado trabajarlas, son las tenencias de materiales. Las tenencias de materiales son pólizas que son muy interesantes porque lo que cubren es cuando una empresa, pongo siempre un ejemplo que para mí es muy claro. Hay una empresa que alquila andamios. ¿Vieron cuando hicieron la limpieza del correo argentino en edificios muy grandes que ponen ese andamiaje y lo tapan como con una media sombra? Bueno, los que alquilan esos andamios, la real preocupación del dueño del andamio no es que le paguen el alquiler mensual de lo que están alquilando, sino que le devuelvan el andamio. Hay una póliza que se llama de tenencia de materiales para uso. Estamos viendo, chicos, acuérdense puntualmente todo lo referido a lo que es la parte de obra y servicio, tanto puede ser como para público como para privado. En este caso, bueno, Marcelo nos está poniendo un ejemplo de un privado con el tema de los andamios, ¿no? Está diciendo justamente que la preocupación del tipo es que les devuelvan los andamios, ¿no? Las tenencias de materiales generalmente en un 95% son para privados. ¿Qué cubrimos nosotros con esa póliza? Que el que le alquila le devuelva el andamio. Entonces nosotros pedimos el balance, fijamos un cupo, vemos la capacidad de pago que tiene ese cliente y ese cliente alquila el andamio. Lo utiliza 3 meses. Si el flaco levanta el andamio, no lo devuelve y se lo lleva, nosotros le pagamos al que alquiló el andamio. Vamos a decir, che, pero para eso hay un seguro de robo. Sí, es verdad, para eso hay un seguro de robo, pero si el que le alquiló se lleva el andamio, no es robo, es hurto. El seguro de robo no te lo cubre,
porque es abuso de confianza. Entonces, la tenencia de material lo que está cubriendo es una obligación que está cubierta contractualmente y que no es un robo, porque para que haya robo tiene que haber violencia, tiene que haber amenaza de arma. Esto es abuso de confianza. Como es un abuso de confianza, es un hurto. La póliza de robo no te lo va a cubrir. Para eso existe la póliza de tenencia de materiales. Nosotros somos dueños de una fábrica, tenemos que mandar a arreglar una máquina. No conocemos a la empresa que nos va a arreglar la máquina y la máquina está en Córdoba. Ok, lo llamamos al muchacho de Córdoba y decimos, che, Marcos. Marcelo, te hago una consulta. ¿Los requisitos para este tipo de póliza son los mismos que una caución normal o son más livianos? No, te diría es que en caución no hay más livianos o menos livianos. Los requisitos son siempre lo mismo. Siempre pedimos un balance, nosotros fijamos una línea de crédito, decimos a este cliente le podemos dar en pólizas hasta 200 millones de pesos. Si las pólizas que me piden están debajo de esos 200 millones de pesos, para mí es lo mismo dar, en realidad no es lo mismo, no te voy a mentir, no es lo mismo dar 100 pólizas de 1 millón que una de 200. Siempre tenés más riesgo mientras más suma asegurada tengas. Pero le vamos a dar las pólizas igual siempre que estén dentro de esa línea de crédito. Ahora, si la máquina que va a alquilar y me va a pedir una tenencia de materiales vale 500 millones de pesos, yo le tengo que pedir ahí avales personales, el aval de otra empresa que avale y que en conjunto la línea de crédito se lo suba. Hay un montón de herramientas que podemos agregar, pero el análisis original siempre lo que vamos a pedir son el último balance, porque tiene un comparativo con el año anterior. Antiguamente se pedían 2 balances, un detalle de ventas, un detalle de obras. Muchas veces los detalles de obras no saben lo que nos ayudan, porque con esto de que tenemos un país que es inflacionario, nosotros analizamos siempre números de hace 18 meses. Entonces, tener un detalle de obra con metros cúbicos, provisión de... Te da una idea de lo que pueden hacer. Bien, pero mi pregunta iba, si este alquiler, esta caución de alquiler de materiales puede ser no para una empresa, sino para particulares. Si se le puede dar forma para algún particular que obviamente no va a cumplir con todos los requisitos necesarios que tiene una empresa. Exacto. En ese caso, lo que se pide, Marcelo Espadaro es un particular, va a alquilar un andamio, yo tengo que presentar la carta convenio firmada por mí. La carta convenio, después voy a hablar un poquito de qué es la carta convenio, y voy a presentar mi manifestación de bienes, donde yo con mis bienes avalo mi actividad. ¿Qué son bienes? Son inmuebles o vehículos. La realidad es que de los vehículos tomamos una parte, no tomamos el 100% del valor, porque la realidad es que es muy riesgoso tomar vehículos, porque yo te pongo hoy que tengo 10 camionetas, voy mañana al registro, las transfiero y me quedé sin bienes. Con las propiedades pasa exactamente lo mismo, pero la propiedad es más difícil de desprenderse y el volumen de plata que tenemos que desembolsar para hacer un cambio en una propiedad es mucho mayor que el que tenemos que hacer en un auto. El que te quiere estafar y el que te quiere hacer una macana, lo va a hacer y va a tener todo preparado para hacerlo. El que tiene buena fe no lo va a hacer, y el que tiene buena fe puede tener un traspié, pero es más difícil que se pueda resguardar. Tengo que poner un ejemplo. Yo tenía un cliente hace muchos años, yo trabajaba en Cosena. A los 5 días que trabajo en Cosena, viene el productor con este cliente que yo conocí históricamente de otras compañías y nos pide un anticipo de 5 millones de pesos. No voy a dar el nombre porque lo están grabando y porque no corresponde. Le damos el anticipo de 5 millones de pesos, que sería como $1 millón de hoy. Y a los 10 días me pide una reunión en la compañía, viene y me dice, Marcelo, no voy a poder cumplir con la obra. Yo hacía 15 días que estaba en la compañía. Yo me quería morir de verdad. Había firmado la póliza
y no tenía ni un papel de él. Le di la Conozco póliza. conozco la anécdota, es terrible. Entonces, viene el flaco, me dice, me separé. Peor todavía, no entendía nada. Digo, ¿pero qué tiene que ver que te separaste, flaco, con que no hagas la obra? Me dice, la eché a mi mujer, así, la eché a mi mujer de la sociedad. Y ahí me empezaron a caer las fichas. La señora estaba teniendo un romance con el arquitecto de la empresa, que era la mano derecha de ellos. Él se enteró, se volvió loco, echó al arquitecto, echó a la mujer, pero la mujer no era solamente la mujer, era la socia de la empresa, tenía el 50% de las acciones de la empresa. Entonces le digo, mira, a mí me gusta mucho el boxeo, no sé si les conté, practico boxeo, y siempre en boxeo una de las cosas que te enseñan es que el que se enoja pierde. Si vos cuando estás boxeando te pegan una piña y te enojas, te van a pegar 3 o 4 piñas más. Mientras más te pegan, más tranquilo tenés que estar, porque cuando te enojas, perdés. Entonces, le digo, pará, le digo, no te tenés que enojar, porque si te enojas, perdés. Vos no podés echar a un socio de tu sociedad. Vos no podés. Y el abogado que él tenía lo asesoraba mal. Le digo, mira, ¿sabés cómo termina esta historia? Nosotros vamos a pagar los 5 millones de pesos y vos vas a tener que pagarnos los 5 millones a nosotros, más las costas. Y me senté y le expliqué todo. Esta gente era muy buena gente, de verdad. Me completó toda la carpeta, me mandó la carta convenio, me llenó todos los formularios, me firmó los avales y terminó pagando los 5, terminó devolviendo. Él usó esto como una estrategia para su divorcio, que después realmente le fue muy mal, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, y él terminó volcando su empresa. Le sigo dando pólizas hoy. Le sigo dando pólizas porque cumplió, pagó el siniestro, puso la cara, y es un tipo al que le voy a dar pólizas hasta el día que me muera, porque el tipo jamás me falló. Estuvo mal asesorado por su abogado, que no conocía cómo funcionaban las cauciones, y él pensó que generándole un perjuicio y que generando que la empresa tenga un siniestro, lo iba a favorecer con su divorcio, que no tenía nada que ver lo familiar con lo comercial. De hecho, el abogado de él un día se enojó y me dijo que yo no era abogado y que no sabía nada y no sé cuántas barbaridades. La realidad es que no soy abogado, pero estudié abogacía, hice la mitad de la carrera. No soy abogado, lógicamente. Entiendo algo, pero sí entiendo cómo funciona la caución. Entonces, Marcos, que una persona que sea un individuo que no tenga balance no implica que no le podamos dar una póliza, pero sí necesitamos determinados elementos para cubrirnos por si en cualquier situación familiar que él tenga a futuro llega a fallar algo, como es un divorcio, que no le afecte en su vida comercial. Que te puedo asegurar, Marcos, que en estos casi 25 años de actividad, el 80% de las empresas que terminan cerrando, terminan por problemas familiares, ya sea conyugales, entre hermanos, terminan más por problemas personales que por problemas de otro tipo. El otro 20, sí, es porque tuvieron traspiés, cambios de economía, que hacen que las actividades que hoy están en alza estén en baja, cambios políticos, que un gobierno vaya más para una línea que otra. Eso indudablemente va a afectar a la vida de las diferentes tipos de empresas. Nosotros en ese sentido tenemos que ser apolíticos, tenemos que tener la cabeza totalmente abierta a entender la economía y la política de la mano para saber para qué lado va nuestra economía y tratar de acompañar a todas las empresas, mini pymes, individuos y empresas gigantes en los diferentes momentos que tenga la vida de esa empresa dentro de la economía.
Entonces, nosotros tenemos de clientes desde un herrero hasta techín. Otra pregunta que me hacen mucho en los cursos, soy muy amigo de un liquidador de siniestros que se llama Norberto Arbuco, que está en Ascoli Way. Si algún día alguno tiene algún problema con la liquidación de algún siniestro, se los ofrezco. Es una persona que sabe muchísimo de esto. Él está en la Cámara de Comercio y a veces doy los cursos de caución, se los doy a Donoren en la Cámara de Comercio. Y siempre te preguntan, te dicen, che, Marcelo, ¿dónde vamos a buscar negocios? Y yo le digo, los negocios no se buscan, lo que se buscan son las personas. Nosotros lo que tenemos que tener en nuestro portfolio de clientes es siempre la palabra caución. No sé, Alejandro, Beatriz, Pierre, Hernán, todos los chicos que veo, todas las personas que están conectadas, Ricardo, Mariela, ustedes en sus páginas, en sus Instagram, ustedes pongan que venden caución. No importa si saben o no saben. Porque, sin miedo, hacemos cauciones. Bueno, consulten, nosotros decimos cómo y por dónde. Es más, no me dejes mentir, Alfred, si es algo que no podemos hacer en Río Uruguay y está grabado y no me importa, y sé que otro colega lo hace, voy a ser el primero en decirle, mira, yo no lo puedo hacer, anda a ver a tal colega de tal compañía que él lo va a hacer. Nosotros no hacemos pólizas ambientales, pero hay 7 compañías que sí. Parte de nuestro trabajo es entender que ustedes son parte de nuestro equipo. Y yo soy parte del equipo de ustedes, y Guillermo, Cristian, Leo, Marcela, Marcos y Andrea, que son el equipo de caución, somos equipo de ustedes. Si hay algún negocio puntual, una falta de capacidad, un cupo que no me alcanza, y les vamos a ofrecer hacer un coaseguro. Y cuando no me quede más capacidad, les vamos a decir, che, Alfred, no tengo más capacidad, mira, si querés hablar con tal colega que es amigo, cuando demos de baja pólizas, seguimos emitiendo, y este que es amigo te va a sacar las papas del fuego hasta que lo podamos resolver. Porque muchos colegas también lo hacen con nosotros. A mí me han pasado coaseguros donde hay productores que no conozco, organizaciones que no conozco, tomamos la parte de nuestro contrato de reaseguro y tienen prohibido en el equipo llamar a ese productor de esa otra colega. Entonces, hay que desmitificar el misterio de caución. Hace muchos años... El mundo de caución general del seguro a nivel general es chiquito así. O sea, el mundo del seguro en general, pero caución es así. Entonces, como que nos conocemos todos, y está buenísimo esta posibilidad de que, sí, por supuesto, vamos a tratar solo siempre por Río Uruguay, ¿no? Pero digo, si no tenemos la posibilidad de poder hacerlo, como decía Marcel, porque queremos hacer una caución ambiental, está bueno saber que podemos contar con ellos para que nos relacionen o nos recomienden con quién poder hacerlo. Así que, bueno, Marcel, nosotros te agradecemos muchísimo eso, porque es como que va más allá de lo profesional, o sea, ya es sujeto personal. Así que eso para nosotros está... No, tiene que ver con lo profesional, porque eso arma una sinergia. Acá el sol sale para todos. Otra anécdota que les cuento, y no les cuento más anécdotas, venía un muchacho que se llamaba Carlos a la compañía. En ese momento las pólizas se hacían en máquina de escribir, y había muchísimo laburo de verdad, atender a alguien cara a cara. Cuando se dilataba la reunión, te querías morir, pues si no te tenías que quedar después de 1 hora o 2 horas más sacando las pólizas. Y la verdad que éramos todos, yo en ese momento tenía 22, 23 años, yo quería salir a las 6 de la compañía, irme a jugar al fútbol, irme con mis amigos, ir a ver a mi novia, y no querías quedarte. Y venía este muchacho, Carlos, te tenía 1 hora y media y no te hacía ni un IGJ. No lo quería atender nadie, pero no lo quería... Claro, como yo era el más pibe, me hacían pagar derecho de piso y yo lo atendía a Carlos, Un día viene Carlos y me dice, Marcelo, ¿me acompañás a Honda? ¿Qué Honda? Le digo yo. Me dice, Honda, la de los autos. Le juro por mis hijos, tengo 2 hijos, que dijo, uy, me va a hacer perder el tiempo, tengo que venir, después tipear todas las máquinas, con la máquina de escribir. Año 99, me quería volver loco. Yo en ese momento vivía en Lanús, me tomo un remis, voy a la compañía, nos vamos a Campana.
Tenía todo el día perdido, ese día me tenía que quedar hasta las 10 de la noche en la compañía. Resulta que Carlos había sido compañero de él de la primaria, el que en ese momento había asumido como vicepresidente de Honda. Y este vicepresidente de Honda le dice a Carlos, para hacerle un favor, te voy a dar caución y ART. Veníamos en el remis de vuelta y yo le digo a Carlos, Carlos, porque soy lo que ven, no hay otra cosa. Soy esto. Lo que escribo con la mano no lo borro con el codo. Si yo te doy mi palabra, la cumplo. Si no puedo, no puedo. Soy esto, no hay otra cosa. Le digo, Carlos, y soy de decir lo que pienso y es un gran error, pero soy así. Le digo, che, Carlos, no metas esto que vas a ganar estos meses de esta cuenta en tu giro de vida, porque esta cuenta la van a tirotear 70, 80 organizaciones. La tuvo 15 años, Honda. Carlos pasó a ser el productor número 2 de la compañía. Venía Marsh en ese momento y Carlos. El número 2 de la compañía número 1 del mercado. Cuando Carlos entraba a los meses, todos los que no lo querían atender salían, Carlos, Carlos, y Carlos, querido, ¿querés tomar un café? Y Carlos venía y le decía, no, lo vengo a ver a Marcelo. Y fue consecuente conmigo, y gracias a Carlos podía cobrar mi bonus, yo porque lo cobraba con Carlos solo. Que así venía Carlos y yo le prendía una velita a San Carlos todos los años. Digo, que no se vaya nunca Carlos. Que así, con esta anécdota les quiero transmitir que en Caución, lo que hoy es una pyme, mañana puede ser una empresa mediana. Lo que hoy es una empresa mediana, mañana se puede caer y puede dejar de existir, o puede ser una gran empresa, o el gerente de compras de la empresa que nos pide 4 pólizas por mes, lo pueden tomar en Toyota, como le pasó a otro colega de ustedes que se llama Néstor, que tuvo Toyota 5 años por un contacto. Entonces, Caución se le puede vender a cualquiera. Beatriz levantó la mano. Hola, Marcelo. Muy gráfico todas tus explicaciones. Muchas gracias. Los ejemplos son muy importantes porque nos ayudan a ampliar el espectro de visión bueno, yo voy a hacer una pregunta particular porque me pasó a mí el tema de una empresa me llama, bueno, yo no sé, a ver, yo lo único que sacaba a publicar eran los seguros de caución, porque era lo único que medianamente tenía conocimiento. Después no andé más. Perdón, claro. Bea tenía conocimiento en relación a cauciones de alquiler nada más. Exacto. Y bueno, yo cuando esta empresa me llama, me presento y yo fui como caballo directo, viste, a la línea y me plantean lo siguiente, que ellos, bueno, venden productos, obviamente que a sus clientes le hacen hacer este contrato de crédito, o sea, y le hace firmar pagarés a la par. El tema es que les estaba costando el tema de los cobros de los créditos y entonces querían contratar seguro de caución. Bueno, yo le expliqué que el seguro de caución que yo tengo hoy por hoy disponible se refiere al de alquileres, pero bueno, que iba a consultar con la compañía a ver si había algún producto que se podía adecuar. Bueno, y acá obviamente me fui inclusive estoy acá con el manual del tema de seguro de caución, porque me fui a repasar un poco el tema y otra ayuda de algunos otros colegas que me fueron medianamente orientando. ¿Hay algún producto en Río Uruguay para este caso particular?
Bien. Ahí me saqué. Sí, perdón. Y yo sé que, bueno, leyendo un poco acá el tema del manual, que dice que el seguro de caución, las garantías financieras que garantizan el pago de suma de dinero por créditos comerciales están excluidas. Este caso entraría acá, ¿verdad? ¿Qué solución, qué otra solución? Porque después me plantean, me dicen, bueno, no sé si corresponde acá, plantearlo acá, si en esos créditos que se otorgan, hacer una póliza de vida, como en el caso de, no sé. Lo que pasa es que, a ver, se están mezclando un poquito los tantos en relación a querer poner un seguro, digamos, que pueda garantizar que si la persona fallece, ellos puedan llegar a cobrar el saldo de lo que reste de la póliza. Es medio complicado, por así decirlo, ¿no? O sea, una póliza de saldo deudor, dicho sea de paso, técnicamente hablando. A vos lo que están haciendo, Bea, de alguna forma, disculpame la expresión, pero te están tratando de tirar un cuarto. ¿Entendés? O sea, algo que ya todas las compañías dijeron que no, y que para nosotros es prácticamente inviable, porque te voy a dejar, Marcia, a vos que es un poquito más la explicación con respecto a esto, pero no es un tipo de caución en el cual se puede llegar a tener una garantía fehaciente con respecto a la posibilidad del respaldo respecto al tema del cobro. Bueno, un poco te cuento un minuto de historia chiquitito así. Cuando arranca caución, arranca en el año 61, arranca como una necesidad para cubrir unas garantías de obra de vialidad nacional. Cuando arranca caución, se copia de un modelo de póliza que se hacía en el exterior, que es una póliza de crédito. Después, con el tiempo, vos fíjate que si pones la palabra caución, te van a figurar un montón de compañías donde dentro del nombre de caución también tienen la palabra crédito. Porque se trató de poner dentro de lo que es nuestro país ese tipo de negocios que son negocios de crédito. Con nuestra legislación, con nuestra forma de dar crédito, de dar tarjetas de crédito, el tema de plazos fijos y demás, no funcionó nunca el crédito. De hecho, en el país hay 4 o 5 compañías que venden seguro de crédito. ¿Qué es lo que necesita este cliente, Beatriz? Lo que te están pidiendo vos es un seguro de crédito. No sé si está bien nombrar colegas, pero no voy a decir absolutamente nada malo. Las compañías que dan crédito en el país, seguros de crédito, son Coface, que se había retirado, que era una compañía de capitales franceses, otra compañía que se llama Sellese, creo que era de capitales españoles, Insur, que quedó como la líder de lo que es crédito en Argentina, y Euler Elmers, que era una compañía del grupo Allianz. Lo que te están planteando a vos, Beatriz, no es caución claramente. Cuando a vos te piden cubrir una obligación de pago de dinero, ya sea un préstamo o cuotas de pago de algo, eso es crédito. Lo poco que sé de crédito, porque no sé mucho de crédito, las empresas que hacen crédito van a estudiar el portfolio de deudores de una Marcelo Espadaro. Soy Garbarino, por decirte algo, y quiero una póliza de crédito deudor de toda mi cartera. Va a venir alguna de estas compañías, va a hacer un estudio de mis principales deudores, a las empresas que yo le doy crédito, y me van a hacer una póliza por un monto X. Esas pólizas son carísimas. El organizador o el productor que pueda hacer una de estas pólizas va a cobrar una muy buena comisión, porque las pólizas son muy caras, pero son muy difíciles de emitir. Estas pólizas las sacan empresas muy grandes, que tienen muchísimo patrimonio y que tienen unos sistemas de cobro internos que los únicos proveedores que no les pagan son los que quiebran. Entonces son negocios que te diría que están siniestralmente muy acotados. Me han planteado mucho este tipo de negocios, Beatriz, fabricantes de electrodomésticos que tienen casas
en el interior del país, como si fueran pequeños garbarinos locales que tienen líneas de crédito con estos fabricantes, pero nunca lo hemos podido hacer por caución. Hay otras garantías de pago que sí se hacen por caución. El alquiler es una garantía de pago. Una póliza de directores es una garantía de pago, pero son montos muy chiquitos. Hay un tercero que está en cierta forma pidiendo cubrir alguna obligación más, pero esta puntual que te plantean a vos no se puede hacer. Marce, ¿nos podés contar un poquito respecto al tema de, justamente hablando de las pólizas de caución de alquiler? ¿Nos podés contar, por favor, brevemente qué documentación se necesita para hacer una preevaluación y cómo podemos entregar la misma? Siempre lo que se pide es lo mismo. Si es una empresa balance, la solicitud convenio. Si es una persona física, dentro de los alquileres tenemos que separar lo que es alquileres comerciales de lo que son particulares. En los comerciales generalmente son empresas, y si son personas que van a poner un negocio, se van a pedir dos cosas: o recibo de sueldo o manifestación de bienes personales. Que ustedes van a decir, che, Marcelo, pero vos sos tarado, me estás pidiendo un MB, para eso ponen la propiedad como garantía. Muchos inquilinos, cuando son las propiedades de extrañas jurisdicciones, por ejemplo, si vos vas a alquilar algo en Capital y vos tenés una casa en Lanús, Quilmes, no te aceptan la garantía. Entonces, te piden una, y al revés. O gente que tiene, no sé, una propiedad en Mar del Plata, o tiene propiedad, no sé, en Saladillo, y tiene que alquilar algo en Morón, el martillero de Morón no quiere una garantía. Para nosotros, como compañía, es indistinto la propiedad que me presenten, siempre que esté dentro del territorio nacional, nosotros la tomamos. Me está tirando un mensaje a la computadora que se me va a reiniciar 16:43, cualquier cosa me conecto por el celular, si no lo puedo cancelar. Yo la sigo hasta que vos vuelvas. Claro. Marce, te hago otra consultita. Con respecto al tema del seguro de caución de alquiler comercial, ¿cuántos meses o años nosotros tomamos la caución? ¿Se hace por los 3 años? ¿Se hace por un año? La realidad es que lo podemos hacer de las dos formas. Lo podemos hacer o por un año o por los 3. Si vos me preguntás a mí, lo mejor es hacerla en un año, pero es lo mejor para todas las partes. Para el que paga la póliza, para el que la recibe, porque al año el asegurado va a tener un control indirecto de la compañía, porque si no le llega la póliza de la renovación es porque algo está pasando con el inquilino. Y es lo mejor para el que está tomando la póliza, porque si yo le hago la póliza por los 3 años, le tengo que cobrar las primas de los 3 años hoy. Perfecto. ¿Qué pasa con la caución particular? ¿Qué pasa con el tema de la vigencia respecto a un año? ¿Cuántos periodos cubrimos? ¿Son solo 5 meses? ¿Se cubre todo el año? ¿Están las dos opciones? No, se tiene que cubrir todo el año. Lo que dice la ley es que el garante está obligado a cubrir hasta 5 meses. Por eso muchas compañías salieron a poner en sus pólizas que cubría hasta 5 periodos. La realidad es que si yo pongo la suma asegurada de un año, poner que cubro 5 meses es una incongruencia. Si yo voy a cubrir 5 meses, tendría que poner la suma asegurada de 5 meses. Entonces, la podemos hacer por un año, por la suma de un año. Perfecto. ¿Qué pasa si la persona que quiere hacer esa caución de alquiler particular no tiene recibo de sueldo? Tiene que pedir el recibo de sueldo de alguien que le salga de aval y le hacemos firmar el aval. Que la persona que lo avale no tenga más de 70 años es cruel, pero las garantías de personas de mayores de 70 años no deberíamos tomarlas. Si es algún conocido. Muy bien. ¿Puedo pedirle a mi contador, en tal caso, que me haga una certificación de ingreso firmada y sellada si soy monotributista, por ejemplo? Vamos a la práctica, Marce, por favor, vamos a la práctica. No. Sí, depende de la obligación comercial que tengas vos. Si es un NN que no conoces, te diría que no.
Si tenés una obligación comercial, le haces el seguro de la casa, del auto, conoces a los hermanos, conoces a conoces la historia, te llama un cliente tuyo y dice, che, mira, mi hijo tiene 24 años, se va a vivir con la novia, el novio, mi hija lo mismo, se va a vivir con el novio, la novia, quiere alquilar un departamento, quédate tranquilo que si le falta algo, ahí se puede conversar. Ok, Pero en principio sería no. perfecto. Excelente. Chicos, tengan en claro todos que independientemente de que la compañía va a hacer el análisis para ver si corresponde o no corresponde darle la caución, digamos, si de alguna forma califica, estas cauciones se pueden cargar directamente por el SIS. ¿Ok? Se la pueden cargar, tanto sea comercial o particular, la terminamos cargando por el SIS. Ante cualquier duda o consulta al momento de hacer la carga, se conectan con nosotros, nos contactan y nosotros vamos a ayudarlos vía Zoom con todo lo que necesiten para poder llevar a cabo esta caución. ¿Sí? Está bueno también que en algunos casos, cuando los clientes vienen a plantear la necesidad de una caución, que nosotros podamos mandar de antemano esta documentación que decía Marce, no sé, por ejemplo, los recibos de sueldo, la copia del contrato, etcétera, para saber si va a clasificar o no, para poder ver si le damos la caución, y en ese caso ahí sí poder ir avanzando con el tema, por ejemplo, del pedido de las firmas. Porque en muchos casos, bueno, van a haber algunas firmas que van a haber que certificar. ¿Sí? No adelantarse y pedir la firma de antemano, porque puede pasar que finalmente no le otorguemos la caución y bueno, fue toda una pérdida de tiempo. ¿Dudas, consultas, chicos, con respecto al tema de caución, tanto sea comercial como particular? Hoy mencionaste sobre el tema de turismo, puede ser, como ejemplo. ¿Cómo funciona? No sé si Rus tiene ese tipo de producto y en el caso que lo tenga, ¿cómo funciona la caución para turismo? Las empresas de viajes y turismo tienen un organismo que los regula. Ese organismo, para que ellos estén habilitados como agencia de turismo, tienen que cumplir con determinados requisitos. Uno de los requisitos es una póliza de turismo. La suma asegurada de la póliza de turismo está basada en el lugar donde está la agencia y depende de la densidad de población del lugar donde esté la agencia. Tiene diferentes sumas aseguradas. No me acuerdo ahora de memoria todas las sumas, pero una era de 47.000 y pico y la otra era de 100.000 y pico. Si son sumas bajas, lo único que pedimos es la carta convenio. Si son las sumas más altas, vamos a pedir o el balance o vamos a pedir, en caso de que sea una persona física, alguna manifestación de bienes. Esas pólizas tienen de vigencia 1 año desde el momento que el organismo que los nuclea los pide y tienen vencimiento esas pólizas el 15 de marzo. Todos los 15 de marzo ellos tienen que estar inscriptos como agencias de turismo, pero la póliza, creo, no te quiero mentir, Beatriz, la tienen que presentar antes del 20 de febrero. Tienen un plazo perentorio, creo que es hasta el 15, y después del 15 de marzo les empieza a correr una multa. Bueno, acá a Marce se le acaba de reiniciar el sistema. Les cuento un poquito más, chicos, respecto a este tipo de póliza. Esta póliza está más que nada ligada al tipo de garantía de lo que sería el desempeño por un tipo de actividad o profesión. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que así como está la póliza que exigen quien nuclea las empresas de turismo, también existe en esta misma rama, por ejemplo, lo que son las garantías respecto a los directores generales de sociedades comerciales, respecto al tema de las estaciones de servicios, ¿sí? Que también exigen un tipo de garantía en relación a esta actividad. Y esperen que lo vamos a habilitar. Ahí les sigo contando. Ahí está, Marcelito. Bueno, entonces lo que les decía básicamente es eso. O sea, que va relacionada al tipo de actividad y profesión. Va a ser muy común y muy frecuente que también pidan este tipo de caución aduanera. Los sujetos que están bajo el sistema, a los que tienen los talleres de gas natural comprimido, ¿sí? A ellos también les exigen que tienen que tener este tipo de póliza de caución, que es como, viene a ser como una póliza que como que ya es un enlatado, ¿sí? Y bueno, finalmente, digamos, existen otro tipo de actividades, pero generalmente las que comercializamos con Río Uruguay básicamente son esas, son las de directores,
la de estaciones de servicio, la de turismo y la de los sujetos de gas natural comprimido. Si existe algún tipo de actividad relacionada a la actividad de la profesión, se puede plantear y también lo podemos analizar sin ningún tipo de problema. Pero esto que les acabo de mencionar son las pólizas más comunes y más frecuentes que le van impidiendo. Alfredo. Sí, Marcos. Sí, Marcos. Yo tengo una consulta que se le he planteado a Hernán con anterioridad, que es el tema de los inflables. El tema de alquiler de inflables, el tema de alquiler de vajilla, de mobiliario para eventos, todo ese tipo de actividades que, si bien no hay un robo, porque a vos te lo contratan y no existe el uso de la fuerza, sí es un abuso de confianza. Y no hay forma de asegurarlo. No he encontrado en ninguna de las compañías forma de asegurarlo. Con el tema de los seguros de caución para particulares y para alquiler de cosas, por eso le estaba consultando generalmente a Marcelo si se podía brindar algún tipo de cobertura para ese tipo de actividad. No sé si fui claro. Lo primero que tenés que tener en cuenta, Marcos, es que en principio tiene que haber un marco contractual para este tipo de cuestiones. No digo que no exista, pero la verdad que por ahí, si el tipo viene y me alquila un inflable, difícilmente me traiga un contrato específico con lo que corresponde, lo que sí, lo que no. O capaz que sí, capaz que el tipo... Pero digo, generalmente se utiliza ese tipo de seguro de caución para otro tipo de negocios que tienen un poco más de formalidad, por así decirlo. ¿Sí? Pero bueno, Marce, no sé si vos querés agregar algo más con respecto a esto. En el ejemplo que plantea Marcos, ¿no? Un poco yendo a lo de Marcos, si hay un contrato, a ver, si te van a alquilar un inflable para un evento en un country y te van a pedir un inflable y 20 butaquitas, seguramente el que lo alquile no te va a sacar el seguro, porque va a tener que armar una carpeta, va a tener que pagar la póliza. Si a mí me arma una carpeta, yo le hago la póliza, no tengo problema, cero. Pero en la práctica no creo que sea algo que el que alquila ese tipo de cosas lo quiera hacer. No se escucha. Marcos está muteado. Ahí me desmuteé. El tema es el siguiente, ponele. Ha habido una cantidad de robos importantísimos y por montos muy, muy elevados. Estamos hablando de millón y medio, 2 millones de pesos en juegos. Y la verdad es que la gente... Marcos, disculpa que te interrumpa, pero ahí vos tenés que ver otro tipo de seguro que es un tema de robo. No tiene relación con el tema de la caución. Es que el tema justamente es que no hay robo, porque a vos te llaman, vos dejás los juegos. No, pero sí. Lo vas a buscar, se levantaron. No sé qué pasa, que se está como replicando la INECO. Sí. Si yo te llevo, si vos me alquilás a mí, mi castillo inflable, los cubiertos, qué sé yo voy, te lo llevo, pactamos, que de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde, llego a las 6 de la tarde a buscar la cosa y vos no me la querés dar, ¿qué me estás haciendo? Me estás haciendo un robo. Tengo que ir a la comisaría y decir, mire, tengo una situación como esta, que este señor, Marco, no me quiere dar mi propiedad, mis cosas. Yo pacté con él, digo, son situaciones que van por ese lado. O sea, si bien tampoco me queda como un hurto... No, es que no va por ese lado, Alfredo, ponele. Te contratan en un salón. Vos llegás al salón y han levantado y se han llevado todo. Pero se lo robaron, ¿entendés? Para lo que voy, eso es un robo. No lo toman como robo, porque no hay uso de violencia. No, Alfred creo que en ese punto tiene razón. Lo que pasa es que en realidad, cuando vos decís no lo toman como robo, ¿quién no se lo toma como robo? ¿En la comisaría? Exactamente. Fiscalía no lo toma como robo, lo toma como abuso de confianza o como hurto. Exacto. Entonces la compañía ahí no se lo va a pagar como robo. No se lo va a cubrir exactamente, porque pasa a ser como un hurto. Sí, total. Bueno, a ver, sí, no, si el... Discúlpenme, pero yo creo que para mí hay que plantearlo desde otro lado. O sea, por más que sea robo hurto, habría que ver bien la póliza, pero... porque vos, o sea, de alguna forma vos podés demostrar de que existe
por parte de la otra persona, que no sé si es una discusión para tener ahora con este momento, con este producto. Pero insisto con lo mismo, si yo agarro, vos me alquilas la cosa a mí, en un salón, yo agarro la cosa y te la llevo a mi casa, ¿qué pasó ahí? No estoy haciendo un robo, un hurto respecto a ese tema, o sea, habría que ver las condiciones de la póliza, pero no es un abuso de confianza. Abuso de confianza pasa por otro lado para mí. O sea, no sé, Marce. No, a ver, el tema pasa por si el tomador de la póliza quiere armar la carpeta y la puede presentar, nosotros se lo suscribimos. Lo que pasa es que no es algo que sea práctico para algo de tanta cotidianeidad como es alquilar un pelotero, no sé, o alquilar... Alfred, por ejemplo, yo tengo un cliente que hace gazebos, pero hace gazebos a escala rural, y piden las pólizas de tenencia de material por esos gazebos, pero son cosas realmente muy grandes. Nunca tuvimos ningún siniestro, la realidad, nunca le desapareció ninguno. Marcos, si tus clientes te arman la carpeta y la carpeta le da, Pierre. Sí, creo que no hay que dejar pasar la idea de que pues la compañía repite contra que tengan que repetir para hacerse los fondos, con lo cual en definitiva el cliente no termina resolviendo el problema total. Se lo transfiere de un lado al otro, pero queda boyando ahí el problema. Ahora, yo insisto con lo mismo, que para mí se hace una denuncia penal. A vos te pasa algo así, tenés que ir a hacer la denuncia a la comisaría, no puede ser que no te la tomen. Por más que te la tomen como hurto, como sea, flaco, yo tenía los peloteros, los inflables con los que laburaba y este tipo no me lo quiere dar, o se lo llevó, se lo robó, lo cargó un camión y fue a otro lado. O sea, no sé si pasa por un tema de caución, con el tema de lo que es abuso de confianza. Perdón, Alfredo, por eso justamente estaba consultando si podía encuadrarse en esto o en qué producto. ¿Por qué? Porque no encuentro un producto en ninguna de las compañías con las que trabajo para poder ofrecerle a mis clientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie me lo toma, porque el riesgo en realidad es llevar los juegos a un domicilio X. Entonces no me lo toma transporte, no me lo toma robo en domicilio, no me lo toma mercadería, no lo puedo meter con caución. Y la verdad es que... Lo vamos a analizar después con Hernán, que es tu organizador, lo vamos a analizar. Pero bueno, creo que hay temas también complejos relacionados a eso, como el tema de la responsabilidad civil. O sea, van atados varias cuestiones. Y el problema que tenemos ahí es que la cobertura en toda la República Argentina, que no tenemos un domicilio puntual de riesgo en donde los pibitos van a estar ahí en ese pelotero. Pero, insisto, después lo vamos a analizar bien con Hernán para ver puntualmente el tema específico. Y como dice Marcelo, si podemos armar una carpeta y el tipito da, bueno, entramos por ahí. Después quiero ver qué pasa cuando tengamos siniestro. Pero bueno, encima no tenemos la experiencia suficiente. Cuando tenés el siniestro, nosotros le vamos a mandar las cartas de documento al que alquiló y vamos a repetir. El seguro de caución es un seguro de repetición. Y ahí voy a hablar un poco de la carta convenio. La carta convenio, la solicitud de seguro de caución, es el formulario que todas las compañías le damos a los clientes para que lo firmen y lo certifiquen ante escribano público. ¿Por qué es tan importante ese documento? Detrás de cada compañía de seguros hay un reasegurador. En el caso de Río Uruguay, nuestro reasegurador es RASA, es un reasegurador local que a su vez ese reasegurador está reasegurado por compañías internacionales. Para que a nosotros nos manden la cuota aparte del pago de un siniestro, a nosotros, dependiendo la suma del siniestro, nos van a pedir la carpeta que nosotros pedimos para otorgar ese riesgo. Y esa carta convenio que nosotros pedimos, que va certificada ante escribano público, es un título ejecutivo. Como la póliza de caución es un seguro de repetición, nosotros con el título ejecutivo, con esa carta convenio, acortamos un montón de pasos ante el reclamo. Nosotros como compañía de seguros, si no tenemos la carta convenio, deberíamos iniciar un juicio para recobrar el siniestro. Con el título ejecutivo, el tomador
está reconociendo que tiene una obligación contractual con la compañía, que nos pide pólizas y que en caso de que tenga deuda de primas y premios, nosotros podemos ir en contra de ellos. En caso de que tenga deuda y en caso de que paguemos un siniestro. Si nosotros no pedimos esa carta convenio no nos llega en original, tengo la posibilidad de que el día que tengo un reclamo, mi reasegurador me diga, che, Marcelo, ¿por qué dame la carta convenio que le pediste a este cliente? Porque con eso yo cobro más rápido. Si no tengo la carta convenio, el reasegurador me puede decir, no te pago el siniestro. Esto es algo también personal y algo que vengo trabajando en Río Uruguay. Lo que planteé personalmente a nuestros abogados es, nosotros hoy estamos dándole a todo el mundo una póliza digital, con una firma digital y una certificación digital. Y nosotros seguimos pidiendo que esa carta convenio, que está certificada ante escribano, nos la manden en original. ¿Por qué no aceptamos una firma digital y una certificación digital de escribano como lo mismo, exactamente lo mismo que nosotros le damos a nuestros clientes? Bueno, nuestros abogados están trabajando en eso y estamos hablando con nuestros reaseguradores para ver si nos aceptan eso. Si nos aceptan eso, seríamos los primeros en el mercado en imponer que la carta convenio no tenga que ser más en papel y pueda ser digital con certificación digital. Esto es algo que planteé personalmente, que todavía no está cerrado, y hoy lo que les tengo que decir oficialmente es que necesitamos que todavía nos manden ese papelito con esa certificación. Por eso es que es tan importante la carta convenio, porque es el instrumento donde el cliente está reconociendo que hay una obligación entre las partes y que si pasa algo, él se va a hacer responsable. Está bien. No sé si algo... Independientemente de eso, Marcel, respecto a la forma de presentación de póliza, o sea, seguimos teniendo las dos formas. Física, o si alguien lo requiere de esa manera, o traten de ir a lo que es la póliza digital. O sea, con la firma del token y la aplicación remota. Alfred, vos lo que hablas es de la póliza. Yo hablo de la carta convenio. Está bien, pero yo porque entiendo que por ahí se va a generar cierta confusión con esto. Entonces quiero que tengan en cuenta todo lo que dice Marcel respecto a la carta convenio, ¿sí? Que es muy importante, como él dice, que se presente en físico, pero en lo que respecta a la presentación de la póliza, ahí sí puede ser física o de forma digital, en donde se puede tomar la firma con el token. ¿Sí? Y con la firma del token, certificación remota. Te diría que física prácticamente no se hace ninguna. Está bien, pero excepcionalmente algunos la piden. ¿Viste, por ejemplo, lo de, no sé, estos tipitos de, ¿cómo se llama esto? Los que cobran en efectivo, ¿viste? ¿Cómo se llama? Rapipago, todo eso, ¿viste? Bueno, todavía en algunos casos puntuales lo piden en físico y es un trastorno para nosotros. Porque tenemos que mandar que el comisionista, que la moto, que el papel, que esto. Pero bueno, hemos tenido algunos casos. Y alguna licitación media power también, que por ahí, bueno, exija que sea físico. Sí, ahí es, te diría que hoy es complejo porque ni los escribanos están atendiendo físicamente. Los escribanos están todos digitales. Sí, pero hemos tenido casos, Marcel, con Andrea, nos hemos vuelto locos con Andrea y lo hemos resuelto, pero bueno, nada, digo, la posibilidad está, traten de evitarla full. Porque Andrea, ¿qué hace? Va a imprimir la póliza. Andreita va, imprime la póliza, la manda el escribano va a la firma, le pone el gancho, qué sé yo, y con eso la tenemos que mandar a los tipitos estos de Rapipago, Pago Fácil y todas esas empresas. Le tiene que pedir un turno al escribano, el escribano tiene que ir a la escribanía. Es complicado. Es complicado. Pero si no queda otra, se hace. Sí. Pero, insisto, la mayoría de los casos tengan la tranquilidad de que es digital y que se toma la firma con el token, la cual hace la certificación remota, y eso la verdad que es muy práctico, muy fácil y muy sencillo. Marcelito, ¿nos podés hablar de lo que son las cauciones aduaneras, por favor, brevemente? Bueno, dentro de lo primero que hay que tener en claro con las pólizas aduaneras es que lo que cubre la suma asegurada es el impuesto que debe pagar la mercadería en la aduana. Siempre las pólizas aduaneras
lo que están cubriendo es un impuesto. Que ese impuesto puede ser un porcentaje del valor de la mercadería que va a ingresar o egresar del país, y ese porcentaje puede ser desde el 1% del valor hasta incluso arriba del 100% de la mercadería. Dentro de lo que es la Ley de Protección de Fabricación Nacional, hay un montón de insumos que están protegidos por una ley, que esa ley que hace que cualquier importador que quiera ingresar mercadería al país deba pagar impuestos para proteger a la fabricación local. Dentro de esos riesgos están los tránsitos terrestres. Los tránsitos terrestres es cuando una mercadería ingresa en una aduana X, suponte Misiones, la mercadería va en tránsito, pasa por otra aduana y sale. Es ilógico que una mercadería que está en tránsito pague un derecho de nacionalización. Entonces la aduana te permite que ese impuesto... Es la diferencia con derecho, digamos. Exacto. El importador, en vez de pagar ese impuesto de nacionalización, ponga una póliza por el tránsito. Otro tipo de garantía son las importaciones temporales. Acá hay que tener mucho cuidado. Las importaciones temporales, que es cuando una mercadería ingresa por un tiempo determinado al país y vuelve a salir. El ejemplo más claro que damos siempre son los rally. Los autos de rally que vienen a correr una carrera y se van. Ese auto de rally debería pagar un impuesto de nacionalización, porque al no ser nacional e ingresar al territorio, tiene que pagar un impuesto. Pero se pone una póliza. ¿Cuál es el riesgo ahí? Que se pegue un palo, que se destruya, que el costo de sacar esa chatarra sea elevado y que los que corren el rally lo dejen tirado. Vos me decís, che, Marcelo, ¿ha pasado eso? Sí, ha pasado. Importaciones temporales se usan en medicamentos, en telas, en cualquier tipo de producto que a ustedes se les ocurra. Los medicamentos se usan mucho en los laboratorios, traen drogas genéricas y con una pastillita se generan 1000. Bueno, ahí el problema que tenés es que hasta que no se exporta la última pastillita, la póliza queda viva. Estas pólizas son de facturación trimestral. Cuando ingresa la mercadería hay un DIT de importación de mercadería, y cuando egresa la mercadería hay un DIT de exportación, donde el despachante tiene que ir balanceando lo que entra y lo que sale. El tema es que cuando hay mercaderías que se transforman, ese proceso es un proceso burocrático que muchas veces la aduana tarda mucho en terminar de machear y liberar las pólizas. Después tenemos la famosa diferencia de derecho. ¿Qué son las diferencias de derecho? Yo digo, esta mercadería la compré en China, la pagué $1, pero cuando llego a la aduana de Buenos Aires, en la aduana de Buenos Aires hay un nomenclador. El nomenclador, imagínense que es un libro gigante donde todo lo que a ustedes se les ocurra está nomenclado con un mínimo y un máximo. Si yo digo que esto lo pagué $1, pero en el nomenclador el mínimo dice que es 10, hay que poner una póliza de diferencia de derechos para que la mercadería ingrese. Después, los importadores tienen jueces aduaneros donde ellos discuten y presentan la documentación que avala lo que ellos dicen. Muchas veces la documentación también es trucha, porque cuando vos vas a comprar afuera, al que le compraste le decís, che, haceme figurar que lo pagué 2. Muchas veces no es trucha, realmente se pagó 1, pero la aduana te dice, pague 8. Entonces, si el importador no paga el impuesto por ese monto, que la mercadería ya la usó, le ejecutan la póliza. Las ejecuciones de esas pólizas son inmediatas, son todas automáticas y se pagan en 72 horas. Si el importador no lo paga, a nosotros como compañía nos llega el cargo, y si no pagamos el cargo en la aduana, apretan el botón rojo y nos inhabilitan para emitir en las 74 aduanas que hay en el país. Le dije 70.
Bien, bien, bien. A ver, chicos, todo esto que nos está comentando Marce, que la verdad que es un nivel de detalle impresionante desde el punto de vista de la información y del proceso. Al momento de hacer la suscripción es extremadamente fácil. ¿Qué necesitas, Marce, para hacer una suscripción de póliza de aduana? El balance de la empresa. Yo le voy a fijar el cupo y voy a ver qué línea de crédito tiene. Ustedes cuando me mandan la información a mí, me tienen que mandar tomador, domicilio, qué aduana es, qué importa. Me tienen que armar un mail con el pedido de póliza para que nosotros lo emitamos. Yo quiero que ustedes puedan hacerlo solos. Entonces, si yo le fijo un cupo a un cliente y a un cliente le pongo 200 millones de pesos, ¿qué quiero? Quiero darles la herramienta para que en vez de que ustedes me manden un mail, ustedes carguen la propuesta y si ese cliente tiene línea de crédito y está bien de cobranza, cuando ustedes le ponen OK, que ese OK que le ponen ustedes a la propuesta se machee electrónicamente con la carpeta del cliente. Si está en cupo y está en deuda bien, que genere la póliza automáticamente y que les devuelva la póliza a la aduana automáticamente con la propuesta de ustedes. Es decir, ustedes pasarían a emitir la póliza. Le dan OK. Si el cliente está en línea y está todo bien, se pide el CAE a la FIP y se manda la póliza automáticamente a la aduana. ¿Cuál es el problema que podemos tener ahí? Que si ustedes se equivocan en un dato, no se puede corregir. La póliza por 14 días va a quedar en la aduana, en la nube de la aduana, flotando, y a los 14 días se da de baja de oficio. Tendríamos que emitir otra póliza nueva. ¿No lo quieren hacer? Marce, esa potestad te lo tiro como idea, ¿no? Pero entiendo que esa potestad la tendrían que tener únicamente los organizadores y que la responsabilidad pase por ellos, ¿sí? Para que no sea permeable la posibilidad de que el productor se equivoque, ¿sí? Te lo tiro así porque por ahí te va a facilitar muchísimo las cosas a nivel interno dentro de la compañía, conociendo a que existe esa posibilidad y no que a cualquier producto, sin desmerecer, por supuesto, a nuestros productores, no todo lo contrario. Pero digo, por ahí son más permeables al error que a la estructura interna que podemos tener nosotros, que está constantemente controlando todo para que eso no pase. Eso yo estoy abierto a trabajarlo de cualquier forma, pero yo les comparto. Es fantástica la idea, o sea, la posibilidad de poder hacer la emisión directamente nosotros, sin tener que pasar por todo el proceso. ¿Qué pasa? La aduana, en nuestro rubro hay dos cosas que sobran, que es la ansiedad y los celos. Todos nosotros somos ansiosos porque nuestra actividad nos lleva a la ansiedad de que nos piden todo urgente y todo para allá, y no sabemos cuándo nuestros clientes muchas veces hasta nos están jugando al truco y te piden todo ya, y los celos porque nosotros vivimos de nuestros contactos, entonces no queremos que todo el mundo conozca nuestros contactos. Entonces son dos cosas lógicas que tiene nuestra actividad. Yo quiero ayudar en esas dos sensaciones que tenemos, porque la misma sensación que tienen ustedes es la que tengo yo. Yo, si otro colega del mercado los conoce a ustedes, me genera automáticamente celos, porque quiero que me conozcan a mí, no quiero que conozcan a otro colega. Y siempre quiero ser la primera opción. Pero con esto, ¿qué pretendo? Que cualquiera de ustedes, la organización o quien fuera, si lo llama un despachante el sábado, que tiene que hacer algo el lunes a primera hora, la página de la aduana funciona de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, cualquiera va a poder cargar una propuesta y que su importador el lunes a primera hora pueda tener la póliza. Perdón, sin tener que depender de ningún proceso. Sin tener que depender de un recurso humano. Entonces, creo que es una idea muy buena, aprovechando que la póliza hoy en la aduana es electrónica. Les voy a compartir también otra cosa que hizo la Super, que no sé si lo saben todos. La Super nos obliga a todas las compañías de seguros a tener un código alfanumérico que se llama GDO. Todas las compañías, cuando emitimos las pólizas, tenemos la obligación de informarlas en el día a la Super. La Super, a la póliza que nosotros
Informamos le pone un código alfanumérico que es un código larguísimo, que con eso, ¿qué se garantiza? Que cualquier asegurado del país que quiere ingresar a la página de la Super pueda cotejar con ese GDO que llega en la póliza, si la póliza que le llegó es la póliza que dice ser. Eso se creó para cotejar que las pólizas que le lleguen a los asegurados no sean truchas. Nosotros hoy podemos emitir una póliza de aduana en 6 minutos. Si yo tengo el cupo fijado, el cliente dado de alta, a mí me mandan el pedido de emisión, Cristian lo emite, le pone OK y en 6 minutos la póliza está en la aduana. Entonces realmente podemos ser muy competitivos contra otros colegas que tengan otras cuentas y que trabajen con otras compañías. Si a eso le agregamos que la carga la hacen ustedes y saltan el paso, como me mandan el mail con todos los datos, le ponen OK, si automáticamente se linkea con mi sistema y le da el OK automático suscripción con la línea que le fijamos y cobranzas, la póliza la podemos tener en 1 minuto, 1 minuto y medio en la aduana. Y mi idea no es sobrecargarlo de trabajo a ustedes, como ya sé que lo tienen. Mi idea es los mismos datos que me tienen que pasar a mí y esperar a que nosotros lo emitamos, automatizarlos. Acá estoy mostrando un ejemplo de una póliza que la sacamos de taquito. O sea, pasé el quit y al toque hicimos la póliza en minutos. Que estábamos muy apurados con este tema porque había que sacarlo urgente, ¿no? Esta póliza es la más fácil de todas para hacer. Es una póliza Solo con el quit. Solo con el quit. Es una póliza de importadores-exportadores que nosotros lo que hacemos es sacamos un gnosis o un veraz. Si no tiene cheque rechazado, si no tiene mal antecedente, se emite en el momento. Es una póliza de 30.000 pesos y esto es una obligación que pide la aduana a todos los importadores-exportadores del país para habilitarlos como importador-exportador. Es correcto. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, aprovecho de llamarse, no sé si alguien más quiere preguntar algo o consultar, la verdad es que hemos hecho un recorrido general, me encantó esta onda informal de café, que nos haya contado estas anécdotas que son muy valiosas, que bueno, que se pueden capitalizar, como también para entender mucho el tema del contexto, ¿no? El tema de la importancia que tiene la palabra, la importancia de que nosotros podamos conocer al cliente, la responsabilidad que eso implica, ¿sí? De cara a la compañía. Y nosotros esto lo tenemos que valorar mucho, porque como dije, en mi caso particular y personal, si bien hace muchos años que trabajo con pólizas con compañías de cauciones, para mí es un nuevo concepto, esta posibilidad que nos da Marce de decir, che, Alfred, tenemos determinado productor o determinado cliente que se presenta, si vos nos das el OK, nosotros avanzamos con la caución. Es una responsabilidad muy grande que, llegado el caso, yo he hablado con mis productores para que podamos ver, saber y entender de que si decimos que sí, tenemos una responsabilidad frente a ese tema. O sea, tenemos que estar muy seguros. ¿Por qué? Porque la realidad es que, lógicamente, la compañía nos da una cuota de confianza extremadamente importante y lo que tenemos que tratar de hacer es justamente no fallar, ¿no? Ante esa responsabilidad. Así que, bueno, Marce, inmensamente agradecido por tu gestión, por todo. Chicos, y también un poco como para ir cerrando todos estos conceptos de caución, no tengan miedo. Cuando aparezca una caución de cualquier índole, así sea una caución judicial o cauciones de otro tipo, avísennos, contáctense con nosotros, planteennos el tema que rápidamente nosotros lo vamos a ver con el equipo de Marce para poder saber si podemos avanzar o no y de qué manera, ¿sí? Porque, como dije, es bastante amplio el mundo de caución. Bueno, gracias, Marce, por tu presencia. Alfred, si me dejas lo último. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa que piensen que es una pavada, cualquier grieta que ustedes piensen que no es importante, no se queden con la duda. Les puedo nombrar 1000 ejemplos de gente que... Hay una empresa que se llama TDL,
que fue la empresa que hizo todos los hospitales modulares en la plena pandemia de COVID. ¿Vieron esos hospitales modulares que armaron al lado de todos los hospitales? Esa empresa cuando arrancó en un tallercito. Nos pidieron una póliza y la productora, que se llama Graciela Lisi, me pidió que la acompañara a verlos. Los fui a ver, fuimos a un taller, eran 3 personas. Hoy ese grupo tiene 650 empleados. No fue mérito mío, fue mérito del dueño de la empresa que apostó y avanzó y hace 25 años que tiene una empresa. Pero cuando me senté con él, la póliza que nos pedía, en los papeles no se la podíamos dar. Pero me mostró el taller, me mostró las máquinas, me mostró la experiencia que tenían, me mostró lo que hacían. Hay veces que las empresas tienen saltos para arriba y para abajo. Si tengo que acompañarlos a ver una empresa, yo jamás cuando voy a una empresa doy mi tarjeta, por esto de los celos. Yo soy Marcelo Espadaro, de Río Uruguay Seguros, de la parte de caución, me olvidé mi tarjeta. Para mí siempre los clientes son ustedes y sus clientes yo no voy a tener nunca contacto. No sientan ni celos, ni... yo estoy para ayudarlos a que hagan negocios. Mientras más negocios hagan ustedes, más negocios vamos a hacer todos. Que así realmente sientan que tienen en nuestro equipo un socio para poder cerrar negocios. No tengo problema en irme a Luján, a La Ferrere, no tenemos ningún tipo de inconveniente. Que así tienen todo nuestro apoyo para, ojalá, que se conviertan en caucioneros. Gracias, Marce. Hacía falta esta charla, de verdad, así que te agradecemos muchísimo tu expertise, tu experiencia y, bueno, compartirnos todo esto que nos has brindado. Así que, bueno, gracias. Gracias a todos por haber participado, a los organizadores, a los productores. Bueno, gracias por ser parte. Y, como dijimos, no tengan miedo, no tengan dudas en preguntarnos lo que sea y avancemos con el tema de caución, ¿sí? Bueno, abrazo grande para todos. Nos vemos en la próxima. Chao. Gracias. Abrazo, gente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.